Luego de un mes y medio de llevado a cabo el Machaca Festival 2023, Melo Montoya, director del festival, lanzó un reclamo público hacia Korn por la cancelación de último minuto de la banda aquel 24 de junio. A través de sus redes sociales, Melo se dirige a cada uno de los integrantes de Korn para expresar su inconformidad por el trato altamente descortés y irrespetuoso de la banda hacia el festival, la ciudad de Monterrey y la gente que los apoya en México. El promotor también revela que el pago a Korn por participar en el festival se realizó con 8 meses de anticipación, y da a entender que la banda dejó su staff en Monterrey, que había llegado días antes, en muy malas condiciones para enfrentar lo sucedido. Melo señala: Machaca, Korn. Queridos Jonathan Davis, Brian Welch, James Schaffer, Reginald Arvizu y Ray Lucier. Encontramos su trato hacia el Machaca Festival, la ciudad de Monterrey y su numerosa cantidad de seguidores en México, como altamente descortés e irrespetuoso. Machaca Festival les pagó en su totalidad 8 meses antes del evento, pero decidieron no cumplir con el contrato acordado. Encima de eso, dejar a su staff atrás en Monterrey fue una movida terrible de su parte. Independientemente de los problemas de su avión, es molesto saber que no cumplieron con su obligación de presentarse en el Festival Machaca y que hayan manejado la situación de una forma tan pobre. Sus acciones tan descuidadas podrían haber provocado un incidente catastrófico. ¿Es esta la manera en la que le pagan a sus seguidores y productores que los han apoyado por tantos años? Hasta no recibir una respuesta de ustedes, continuaremos usando nuestras voces para hacernos oír. La noche del pasado 24 de junio, y solo a 3 horas de que comenzara su set, Korn informó a través de un comunicado que no se podrían presentar como los headliners del Festival Machaca 2023, diciendo: México, nuestros maravillosos fans, con el corazón roto les informamos que debido a fallas técnicas con nuestra aerolínea, no podremos hacer posible el llegar a Monterrey para tocar en el Festival Machaca esta noche para ustedes. Hemos agotado todas las opciones para tratar de encontrar una solución a esto, pero desafortunadamente no podemos llegar a tiempo de manera segura. Estamos muy tristes por perdernos este increíble evento, pero vamos a regresar en el futuro y lo compensaremos para ustedes. Esta no es la primera vez que Korn da un comunicado relacionado a problemas con su vuelo. En junio pasado, los fans de Korn en México recordaron que la banda al parecer ya había usado la misma excusa con otros de sus fans, y es que en el Festival Resurrection Fest 2022, que se llevó a cabo en Galicia, España, la banda tampoco llegó a presentarse y en un comunicado bastante familiar indicó que había sido por retos en su viaje. El festival se encargó de comunicar: el aeropuerto desde el cual debería despegar el avión de Korn tras su concierto del Resurrection Fest de este año está en obras, y estas imposibilitan su salida a la hora que estaba prevista inicialmente. Este aeropuerto era la única posibilidad que había para que el concierto pudiese hacerse según lo programado. Hemos estado trabajando durante semanas y, junto con la banda, hemos estado buscando la mejor solución, dado que es el último show de la gira y es muy difícil encajar todas las piezas. Hemos agotado todas las opciones antes de tomar una decisión, y finalmente hemos dado con una solución, que es cambiar su horario a uno más temprano, y así no tener que sufrir una evitable cancelación. Finalmente el horario de la banda será de 4:15 a 5:30, y como decimos, esta es la única manera que hay para salvar el concierto. Todos los miembros de la banda, el equipo de la banda y el festival hemos estado trabajando muy duro para que este concierto tenga lugar, y a pesar de no ser ideal, todos creemos que un concierto a esa hora, avisando con tiempo de antelación suficiente, es una opción mucho mejor que cancelar. Luego tuvieron que publicar otro comunicado en el que expresaban el de la banda y el descontento de ellos mismos por cancelar el show de Korn. Estamos devastados por esta noticia. Tras haber cambiado toda la programación del festival para este domingo para poder salvar el concierto de la banda, el infortunio ha querido jugarnos una nueva mala pasada, y el avión privado que debería haber llevado Korn a España para tocar en el festival ha tenido una avería que hace imposible que puedan venirse desde el otro lado de Europa a Viveiro. Con todo el dolor de nuestro corazón y sin alternativas posibles, la banda tiene que cancelar su actuación en el festival. No tenemos palabras para expresar lo que sentimos ahora mismo. Tras hacer esfuerzos titánicos por mantener todo el cartel en un instante tan complicado con logísticas casi imposibles, vuelos retrasados, cancelados, huelgas de aerolíneas, etc., ha sido el año más complicado de todos en cuanto a logística y transporte. Les agradecemos totalmente la comprensión y compartimos con ustedes la tristeza e impotencia de este momento. Por suerte, Bring Me The Horizon serán los encargados de encabezar la jornada de hoy con un set muy especial de 1:30 de duración, y habrá otras grandes bandas como Heaven Shall Burn, Stick to Your Guns, Electric Callboy, Naked Lows y muchos más. Será un día increíble. Estamos cambiando los horarios para poder adaptarnos a la noticia. En breve los publicaremos. Mil gracias de nuevo por todo su apoyo, más necesario que nunca. Nos vemos en el Resurrection Fest. Comunicado de la banda: a pesar de agotar todas las vías posibles para llegar a España, simplemente no está funcionando, hasta el punto de que estábamos físicamente en el avión que despegaba cuando hubo una falla mecánica que nos impidió hacerlo esta tarde. Los desafíos de viaje que hemos enfrentado durante las últimas semanas finalmente han llegado a un punto crítico y no nos permiten llegar a tiempo para el espectáculo de mañana. Les agradecemos a todos por su comprensión y nos rompe el corazón no poder estar allí con ustedes. Volveremos pronto. Hasta entonces, Korn.